Buen día chicos, vamos a iniciar otra clase práctica de la Cátedra de Salud Pública y como siempre nos vamos a presentar quiénes son los docentes que están a cargo de cada comisión. En la comisión 1 está la doctora Agustina Lere, en la comisión 2 quien les habla Liliana Ríos Machuca, en la comisión 3 Gabriela Guillordo y en la comisión 4 la doctora Débora Banker. El tema es basura y suelo, la importancia sanitaria. Es la clase práctica número 20. Y la importancia sanitaria de la basura y el suelo. ¿Por qué lo estudiamos? Bueno, debemos recordar, ustedes ya lo vieron en la primaria y en la secundaria, por ahí también lo vieron, las diferentes capas del suelo, roca, suelo, humus y los árboles. Más o menos eh, recordar algo del suelo. También es importante reconocer la constitución del suelo, varios componentes orgánicos, vegetal y animal, componentes inorgánicos, silicio, todo lo que sea minerales, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y nitrógeno. En la imagen van a encontrar los porcentajes, por ejemplo, de materia orgánica un 5%, de agua el 25%, aire un 25%, y la materia inorgánica, o sea, los minerales, un 45%. Vamos a recordar también la clasificación del suelo, de acuerdo a su porosidad y apetencia para mantener la humedad. Tenemos el terreno arenoso, tierra suelta, movediza, predomina el silicio combinada al calcio y a carbonatos. Sus partículas miden entre 1,16 a 2 milímetros de gran porosidad y esto facilita el escurrimiento del agua, siendo el de menor contenido de agua y mayor absorción calórica, en el cual se facilita la estabilización de la materia orgánica por la mayor cantidad de anaerobios que aseguran la nitrificación del suelo y la rápida oxidación de la materia orgánica. Ahí tenemos una imagen del terreno arenoso. El terreno limoso corresponde al piso o fondo de los terrenos anegados o pantanosos. Su hidrofilia es saturada, quiere decir que tiene mucho contenido de agua, partículas hasta 0,02 milímetros y contiene tierra fina y residuos orgánicos. Acá tenemos una imagen del terreno limoso. Otra imagen. Terrenos arcillosos. Las partículas menores de 2 micras. El núcleo formado por sílice, óxido de hierro, colitina, ilitia y albúmina. Esta situación coloidal le asigna gran apetencia por el agua, poco permeable por la menor porosidad, el gran contenido de anaerobios que facilita que los restos de animales y vegetales entren rápidamente en putrefacción, no apto para el enterramiento o vegetación. Terreno humoso, ¿sí? Contiene humus. La humificación es el producto de las reacciones químicas y microbianas, entre las que interviene el agua, el aire, la temperatura y los microorganismos que transforman la materia orgánica, da tierra negra y de composición variable dependiendo de la materia orgánica que le dio origen. Su presencia y cantidad da calidad al terreno. Microorganismos y metasuarios del suelo. Son los que transforman la materia orgánica en humus
entre los que tenemos los protozoarios, los nematos, insectos, algas, hongos, bacterias, aerobias y anaerobias. Fíjense que todos estos microorganismos, por así decirlo, tanto parásitos como insectos o bacterias van a ayudar a destruir, transformar la materia orgánica en inorgánica. Según el tipo de suelo, tenemos aerobias hasta 1 metro de profundidad, pudiendo llegar hasta 1,5 metros, 3 cuando es poroso y permeable. ¿Se acuerda cuando hablamos de la importancia de realizar las letrinas, el pozo que vamos a realizar? Teníamos en cuenta hasta cuántos metros estaba el suelo aireado. Y fíjense, acá les vuelvo a mencionar que es importante que algunos lugares pueden llegar hasta 3 metros, pero lo ideal sería que solamente hasta 2 metros las letrinas para que tome contacto con el suelo y así con los microorganismos que van a ayudar a la destrucción de la materia orgánica, o sea, de la materia fecal, en inorgánica. Y a mayor profundidad, las tierras son más estériles. ¿Se acuerdan? También esa era la importancia del agua, de la obtención del agua a través de los poros, que por eso ¿se acuerdan cuando hablamos del proceso de potabilización? En la filtración utilizaron las diferentes capas del suelo para hacer el mismo proceso de filtración. 1 gramo de tierra virgen tiene hasta 100.000 gérmenes, mientras que en el suelo cultivado tiene 1.500.000. La importancia sanitaria. El tipo de suelo puede tener importancia en la distribución de las enfermedades. Los suelos arenosos son propicios para el desarrollo de los huevos de las tenias, canis, leonina, cati, que darán a larvas infestantes para el hombre, como la larva migrans cutánea. La disposición inadecuada de las excretas contaminan el suelo y pueden llegar a las fuentes de aprovisionamiento del agua. Por inhalación puede contraer Histoplasma capsulatum en tierras de gallineros y propias de materia orgánica. Basura. Vamos a mencionar los tipos de basura. En este caso, basura o residuo. La definición es todo residuo sólido, orgánico e inorgánico, resultante del quehacer cotidiano de la comunidad. Residuos sólidos urbanos son los desechos que se generan en domicilios particulares y también aquellos de similar composición generados en otros ámbitos como los comercios, oficinas, empresas de servicios e industria. Los tipos de residuos sólidos urbanos. Tenemos los residuos orgánicos. Son todos aquellos cuyos componentes principales, el carbono, proveniente de la materia viva, tanto vegetal como animal, y están representados principalmente por los residuos alimenticios de parques y jardines, rastros y mercados, industriales de alimentos, etc. Y los residuos inorgánicos es materia inerte proveniente de material no vivo, que incluye la mayoría de los residuos reciclables como metal, plástico, ciertos tipos de telas, vidrios, etc. Además, unen las características de no ser biodegradable o de muy difícil composición, por lo que conserva su forma y su propiedad, pudiendo utilizarse como materia prima en diferentes industrias. Clasificación de las basuras. De acuerdo a su estado, pueden ser sólido, líquido y gaseoso. De acuerdo al origen, los desperdicios son residuos animales y vegetales que entran en putrefacción y derivan de la preparación de las comidas, restos de carnes, grasas, sebo,
cáscara de papas, mandiocas, etc. Los desechos son los residuos sólidos combustibles y no combustibles en desuso, como plástico, madera, cartón, hojalata, etc. El resultado de los productos combustibles luego de la incineración reciben el nombre de cenizas. De acuerdo a su producción, fíjense en este cuadrito vamos a tener la fuente y después de la fuente vamos a ver, de acuerdo a la fuente, el tipo de actividad o institución donde se genera y los tipos de residuos sólidos. En el caso de la fuente domiciliaria o municipal, las actividades son de las casas de familia, de colegios, instituciones públicas y privadas, y los residuos sólidos orgánicos son papel y cartón, plástico, textiles, residuos de jardín, vidrios, latas, etc. Y la limpieza de la calle. Los de tipo comercial, comercio, supermercados, oficinas, hoteles y restaurantes. Residuos sólidos orgánicos, papel, plástico, cartones, vidrios y madera. Construcción y demolición, construcción nueva, remodelación de edificios ya existentes o demolición. Los tipos de residuos pueden ser hormigón, escombro, maderas, metales. Los industriales, pequeños comercios, talleres industriales. Los tipos de residuos industriales compatibles con domiciliarios, industriales peligrosos o especiales. La actividad, el industrial, y el tipo de residuos sólidos peligrosos o especiales. Los patogénicos son de los hospitales, consultorios de atención médica, y el tipo de residuos sólidos patogénicos. Bueno, ya lo vimos. Por su recuperación, hay algunos productos basuras que podemos recuperar. Tenemos los residuos recuperables o reciclables. Son todos aquellos que una vez seleccionados pueden vender a diferentes industrias, las cuales mediante un tratamiento los utilizan como materia prima, reintegrándolos posteriormente al ciclo de consumo. Los no recuperables o nocivos, peligrosos. Este grupo comprende básicamente aquellos desperdicios provenientes de hospitales, sanatorios, casas de cuna, enfermerías, clínicas, consultorios médicos, asimismo a cierto tipo de industrias que estén dentro o en ciertos lugares conurbanos de la ciudad. Este tipo de residuos pueden ser muy peligrosos y se le debe un tratamiento especial para residuos peligrosos con finamiento especial. No recuperables inertes son aquellos como tierra, piedra, cascajo, etc., que solo pueden utilizarse como material de relleno. Transformable comprende todos los residuos susceptibles a ser transformados mediante diversos procesos mecánicos, biológicos, químicos, en productos inocuos y aprovechables, quedando abarcados en este grupo los desperdicios fundamentalmente orgánicos. Los residuos alimenticios, en estos se encuentran todos los restos de comidas, ya sea del hogar, restaurantes, hoteles o similares, asimismo residuos de parques y jardines, de residuos agrícolas, así también como residuos industriales de naturaleza orgánica. Por tipo de manejo, los residuos pueden ser no peligrosos, inertes y peligrosos. Los no peligrosos son todos aquellos que no presentan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Los biodegradables, restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente. Reciclables son todos aquellos que no se componen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima.
Orgánicos o comunes son todos aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general todos los sitios del establecimiento del generador. Los inertes son todos aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel cartón y algunos plásticos. Peligrosos son todos aquellos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infeccioso, combustible, inflamable, explosivo, reactivos, radiactivos, volátil, corrosivos y o tóxicos, las cuales pueden causar daño a la salud humana y o al medio ambiente. Asimismo, se consideran peligrosos los envases, empaquetes y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Bueno, continuando con residuos, los peligrosos. Tenemos los biosanitarios, son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con la materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animales tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, DREM, vendajes, mechas, guantes, bolsa de transfusión sanguínea, catéter, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medio de cultivo, lámina portaobjeto y cubreobjeto, laminillas, sistemas cerrados y sellado de drenaje, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente. Y después vamos a definir a los anatomopatológicos. Son los provenientes de restos humanos, muestras de análisis incluyendo biopsia, tejidos orgánicos, amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante la necropsia, cirugía y u otros procedimientos como placenta, restos de exhumaciones, entre otros. Los anátomos patológicos. Los cortopunzantes, todo lo que sea instrumental, todo lo que se utiliza, digamos, agujas, hojas de bisturí y animales y otros. Factores que influyen: el nivel de vida. Si es elevado, hay mayor producción de envases y latas de conservas, plástico, botellas, cartón, disminuyendo los residuos de alimentos, verduras, frutas, carnes, etc. La estación del año: en verano hay más residuos de frutas y verduras y en invierno hay más cenizas. El modo de vida: en grandes ciudades donde hay grandes núcleos habitacionales o edificios de departamentos se ve favorecida la introducción de basuras. El clima: en los fríos aumentan los residuos de carbono leña, cada vez más usado como método de calefacción. Bueno, pasamos a la composición de los residuos sólidos urbanos. Los desperdicios: vemos el porcentaje: madera, goma, cuero, tejido, un 12%, los metales un 5%, papel, carbón 11%, plástico, restos orgánicos y de comida un 54% y los vidrios un 12%. Gestión
integrada de manejo de residuos sólidos urbanos. Definición y fundamento. Acciones destinadas a evitar o minimizar la generación de los elementos útiles e incluye el análisis de todos los elementos y procesos que están involucrados en la generación, transporte, destino final de los residuos. Significa tener presente todo el ciclo de vida de los elementos y el proceso implicado en los residuos. Las 3 R, reducir, reutilizar, reciclar. Un residuo es muchas veces una materia prima o un insumo mal localizado. Generación de residuos es la actividad que comprende la producción de residuos sólidos en origen. Quienes producen o generan los residuos sólidos urbanos reciben el nombre de generador. Manejo adecuado de los residuos sólidos. Generación de residuos. Separación en origen es la división de diferentes recipientes o contenedores de los residuos sólidos urbanos que pueden ser reciclados, reutilizados o reducidos para su posterior recolección diferenciada, clasificación y procesamiento. Restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente. Generación de residuos. Separación en origen. El transporte consiste en el traslado de los residuos sólidos urbanos desde el lugar de su recolección hasta los centros de selección y transferencia o sitios de tratamiento y disposición final, dependiendo de si trata de residuos recuperables o no. Generación de residuos, vemos la separación en origen, el transporte, selección y transferencia. Y por último tenemos la disposición final. Bueno, en esta etapa se lleva a cabo en los sitios especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad local para el mantenimiento y la disposición permanente de los residuos sólidos urbanos mediante métodos ambientalmente reconocidos. El tratamiento de los residuos sólidos comprende el aprovechamiento de los mismos por A. Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los residuos por cualquiera de los métodos o técnicas usuales. B. Transformación. Consiste en la conservación por métodos químicos, hidrogenación, oxidación húmeda o hidrólisis, o bioquímicos, compostaje, digestión anaerobia y degradación biológica de determinados productos de los residuos en otros aprovechables. C. Recuperación mediante la reobtención en su forma original de materiales incluidos en los residuos para volver a utilizar. Bueno, las mejoras, fíjense, tenemos etapas para planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y los aspectos de gestión integral de residuos. El planificar establece los objetivos y procesos necesarios para entregar el resultado. Hacer el proceso de implementación y operación. Verificar el seguimiento. Y actuar toma de acciones para mejorar la gestión. Los aspectos de gestión integral de residuos. En planificar, la etapa preliminar de identificación diagnóstico de necesidades, diseño de programas de gestión, establecimiento de procedimientos para el desarrollo de los programas de gestión, incluidas situaciones de emergencia, divulgación y sensibilización. Verificar el seguimiento sistemático al cumplimiento del programa y la evaluación del cumplimiento legal. Y
actuar, identificación de oportunidades de mejora. Manejo adecuado de los residuos sólidos. Los aspectos a tener en cuenta. Bueno, en este caso los procedimientos para la eliminación de los residuos son varios y el que se aplique unos u otros depende de factores como el volumen de residuo, que ya les decía, volumen de residuo generado, la periodicidad de generación, posibilidad de recuperación, reciclado, costo del tratamiento, etc. Acá tenemos, fíjense, que sale del domicilio y lo lleva el camioncito o del hogar, los restos que, fíjense, los separan también de los colegios y podemos destinarlo al compostaje, al lombricompostaje, que esto nos permite obtener abonos que sirven para las huertas y los viveros. También la clasificación en el centro de acopio es importante. Eso nos da dinero porque podemos venderlo. Y la incorporación al proceso industrial. También eso nos va a beneficiar porque vamos a vender a las industrias lo que se puede reciclar. Bueno, tienen tipos de tratamientos, tipos de proceso de aprovechamiento, el método de aprovechamiento del producto y la aplicación. Los biológicos y químicos tenemos primero la lombricultura, lombriz, humus, el producto y la aplicación a alimentación animal y humana. Es la crianza intensiva de lombrices de tierra, las que confinadas en lecho ingieren residuos orgánicos en descomposición excretando luego de su proceso digestivo un producto primario denominado lombricompuesto, rico en nutrientes para toda clase de cultivo. Es el caso de la lombricultura. El compostaje, compost, productos orgánicos usados como abono o fertilizantes o enmiendas, acondicionadores del suelo. Es un proceso biológico, aerobio o anaerobio, o ambos, de degradación con matriz sólida y con autocalentamiento. La matriz consta de material orgánico como por ejemplo estiércol, residuo animal, virutas de madera, residuo vegetal y residuos de comida, los cuales sirven como fuente de nutrientes para el crecimiento microbiano, un sitio para los metabolitos y el intercambio de gas y el aislamiento térmico. Es el compostaje. Digestión anaerobia. Tenemos los fertilizantes orgánicos, biogás, la combustión, el vapor, la gasificación, el biogás. Estamos hablando ya del tipo de proceso, sería termoquímico. La licuefacción, combustible líquido, combustible para la generación de energía térmica, eléctrica o motriz. Pirólisis, combustible gas, también energía. Bueno, la pirólisis es la combustión incompleta de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno a unos 500 grados Celsius, centígrados, se clasifica y se utilizan desde hace mucho tiempo para introducir carbón vegetal. Fermentación bioalcohol consiste en convertir en alcohol etílico, etanol, la biomasa rica en carbohidratos bajo forma de azúcares, almidón y celulosa por medio de la acción de fermentos que reaccionan en presencia del aire. Físico-químicos, que serían la fermentación y el aprovechamiento de aceites vegetales, como el biodiesel y la glicerina,
son insumos para la industria química. Bueno, el aprovechamiento de los aceites vegetales pueden ser usados en la obtención de biodiesel. El proceso implica una refinación del aceite vegetal, luego de una esterificación mediante su reacción como metanol o etanol en presencia de un catalizador, obteniéndose el éster correspondiente y glicerina. Y los físicos, propiamente dicho, materia prima para la alimentación animal. El aprovechamiento de residuos orgánicos a través de este método es una práctica ampliamente utilizada, específicamente en el caso de subproductos tanto de origen animal como vegetal, que los convierte en productos aprovechables. En este caso, los residuos se constituyen una fuente nutricional muy importante para la alimentación animal. Diagrama de flujo de la recuperación de plásticos. Fíjense, tenemos las diferentes etapas o el esquema, en este caso de las etapas: recepción, selección, eliminación de los materiales ajenos o contaminantes, rasgados o trozados, molidos, aglutinados, la microselección, material seleccionado, peletizado, material peletizado. Opciones para el manejo integral de los residuos plásticos: tenemos también la reducción de la fuente, reutilización, reciclado mecánico primario o postindustrial, secundario o postconsumo, reciclaje químico terciario, incineración, reciclaje cuaternario y por último disposición final en relleno sanitario, incineración sin recuperación de energía y la incineración con recuperación de energía. En este caso vamos a ver el relleno sanitario, que es el tratamiento que utiliza en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y que en otros lugares también, en sus lugares de residencia, también me imagino en algunos casos se utiliza. ¿Cuál es, cierta forma, como dice la palabra, buscar lugares que sean bajos, terrenos bajos, y que tenga disponibilidad el municipio en la cual pueda realizar un relleno sanitario? Va a hacer la recolección de los materiales y va a llevar a estos lugares o terrenos bajos en el que va a preparar el suelo, ¿no? Fíjense que estos suelos, al ser bajos, están, como les muestra en la imagen, están muy cerca de la napa freática, y para ellos es importante y conveniente que se realice un proceso de impermeabilización de esa zona del suelo para que los líquidos o el lixiviado de los jugos de la basura no contamine las napas freáticas. Para ello vamos a utilizar un plástico, un polietileno de alta densidad, ¿sí? Toda la superficie, cosa que impermeabilice. Tienen que tener cierta característica, que aguante el peso de la basura que se va a colocar encima. Y fíjense que en este caso les dice que se divide en módulos, se prepara todo el lugar, lo divide en módulos y los camiones que circulan por terraplenes hasta el módulo que se está llenando. También la extracción de líquidos deben ser retirados para recibir el tratamiento, estos tubos que se van agregando en la zona. Y de este lado, fíjense, un pozo de control para tomar muestras del agua de la napa, que tiene que tener de la distancia. Fíjense que no es en cualquier lugar,
por lo menos una distancia de 1,5 metros entre la napa freática y la superficie del terreno. La basura, en este caso, a medida que se va, fíjense acá muestra en la imagen, que va descargando el camión de residuos y con otras maquinarias que ustedes no lo ven acá, que tiene como una especie de rodillos con puntas que permite la destrucción de las bolsas para que tome contacto la materia, el material que está dentro de ellas y así se produzca el proceso de destrucción de la materia orgánica en transformación de la materia orgánica en inorgánica. También esto va permitiendo que se forme con estas maquinarias, también hace que se distribuya en forma uniforme y finalizado el día, la basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compacta de 20 centímetros. ¿Para qué? Para evitar que las aves, las ratas, las personas y los perros, todos los animales que tengan acceso puedan tomar contacto y así esparcir ciertos microorganismos o parásitos, etc. También, a medida que se tuvieran la posibilidad de visitar estos lugares, van a encontrar que se colocan caños. ¿Por qué? Para la eliminación de gases, porque recuerden que en cierta forma la transformación de materia orgánica en inorgánica, la descomposición de la basura produce gases, principalmente metano, que se le elimina por el venteo. Bueno, eso sería. Fíjense que pasado el tiempo, el relleno sanitario se van a constituir en pequeñas plazas y que se va a permitir a la ciudadanía poder acceder a un lugar nuevo, en el que están de cierta forma bien conservados y se agregan árboles, vegetación, como para que ese suelo vuelva a recuperarse. Bueno, finalizada la clase, vamos a pasar a la actividad práctica número 20, basuras y suelo. La consigna, primero, ustedes deben leer los papers que se van a encontrar en la página de la cátedra de SAPUBET, actividad práctica, y hacen clic en ese lugar con el título basura, disponible en ese link. 3 papers van a encontrar, van a leer y posteriormente de la lectura van a resolver el cuestionario que va a estar en clase práctica de la plataforma Moodle, Salud Pública, con el título Cuestionario número 20, Basura Suelo, con la fecha 22 de octubre. Y como siempre que estará disponible hasta el viernes a las 12 para que ustedes los puedan resolver. Bueno, cualquier consulta estamos. Un chiste. Bueno, es mi última clase práctica y quiero darle fuerzas, que es una situación bastante difícil este año de la cursada y bueno, lo importante es que pudieran llegar hasta esta etapa. Finalizamos el año, cursaron quinto año, chicos. A pesar de todas las dificultades, es importante eso, que ustedes fueron fuertes y que los prepara para situaciones mejores. Y cuídense, por favor, y muchas gracias.